hoy Gabinete de Psicología con el doctor Javier Torres. Javi, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Oye, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. La violencia, la agresividad en las relaciones familiares. Efectivamente, sí, se despiertan estados y situaciones de conflictos y bueno, pues hay que estar un poco preparados y acondicionados para afrontar situaciones cuando los adolescentes pues ya van cumpliendo una serie de años y la experiencia nos dice que la violencia está tan servida en los hogares, en el trabajo. En la familia es un espacio donde he pensado que podríamos dedicarnos en el magazine de hoy, fundamentalmente porque está a la orden del día. La verdad es que tenemos unos datos bastante interesantes en cuanto a la violencia, que normalmente se estila o se organiza en la pareja, pero también en la educación de los hijos hay unas escenas bastante importantes, ¿no? Y me parece que deberíamos cubrir algunos espacios, desarrollar algunas habilidades de los padres para que podamos hacer el trabajo de padres todo lo mejor posible, en las mejores condiciones. Porque esto de la violencia, la agresividad de las relaciones familiares no es algo que se aprenda fuera de casa, sino que se vive, se aprende y al final pues se normaliza, se interioriza, ¿no? Se naturaliza dentro del hogar. La verdad es que sí, es que en las interacciones personales es donde cuando hay conflictos pues realmente tenemos visto una violencia de tipo situacional, donde hay un 50% de hombres y mujeres que en un momento dado una discusión puede llegar a un golpe, el golpe puede llegar a que se cronifiquen espacios donde hay situaciones emergentes, ¿no? Y esto puede ser un problema con llamadas a la policía o situaciones de huida de casa. En cambio, hay otra trayectoria dentro de esta violencia del primer tipo situacional, donde bueno, una de las dos partes puede tener el valor, poner en valor, que es más importante, más que llevar la razón, oye, llevarnos bien, ¿no? Sí. Y poner en valor no pegar y no utilizar la fuerza como un medio para resolver los problemas. En estos casos, pues la violencia se suele un poquito contener. A veces, ¿no? No es llevar la razón, sino dar a entender, querer dar a entender. El que lleva la razón no es lo más inteligente. No siempre es lo más inteligente. No siempre. Y es que en esto la cultura ha estado invadida de machismo y de una limitación de las libertades de la mujer. Con lo cual, el segundo tipo de violencia, que tiene que ver con el control coercitivo, sí que es la que desempeña más el hombre hacia la mujer, a unos niveles bastante importantes, como una cultura que ha sometido en este caso a la mujer. Aquí hay un porcentaje bastante elevado de depresión, de baja autoestima, donde hay una pérdida de la autonomía y de la autoestima de la mujer, y es el hombre quien toma las decisiones y quiere controlar. Es un control coercitivo porque quiere controlar cómo piensa, cómo hace, cómo siente, con algunos sistemas, y esto puede llegar no solamente a una manipulación o a un ejercicio de la violencia emocional o psicológica, sino que también a una actuación de agresividad física, donde a veces hay heridas y se compromete la vida, se pone en peligro la vida de las personas. Aquí digamos que habría que desarrollar algunas técnicas de comunicación. Esto no es fácil a primera hora porque esto de sentirse humillado no es fácilmente compartible con nuestros compañeros de trabajo y se suele esconder. Pero Antonio, se suele esconder hasta el punto que hay una resistencia violenta por parte de la mujer. El tercer tipo de violencia, la mujer no solamente se aguanta y tolera, sino que también puede salir al enfrentamiento de una forma impulsiva, hasta acabar con la vida de la pareja, porque en este caso hay unos niveles de tolerancia, de aguante, donde hay una serie de atropellos, de heridas, de violencia física, de obligarte a hacer ciertas posturas sexuales antinaturales. Y antes del suicidio pues llega esta violencia un poco que está perpetrada por la mujer y que bueno, pues difícilmente tiene una fácil resolución. Hay otro tipo de violencia, por caracterizarlas en 4 tipologías, Antonio, donde
a raíz de la ruptura de una pareja empiezan a vislumbrarse situaciones específicas bastante traumáticas, ¿no? Como cuando una madre o un padre huye con su hijo, cuando hay una denuncia por un abuso sexual de los hijos, cuando hay el descubrimiento de una infidelidad. Bueno, todo esto hace que la situación se tensione, se desquebraje y bueno, gracias a las digamos, normativas vigentes de la violencia de género, pues estas situaciones pueden llevar a una o a dos situaciones en el 20% de los casos aproximadamente, y con una ley de alejamiento se pueden solventar, cuando la parte violenta es la parte que ha sido dejada o abandonada. Son situaciones de la vida real. Con lo cual, Javi, al final, hablando de violencia, de agresividad en las relaciones familiares, en el ámbito doméstico, en casa, dentro de la familia, al final hay tres manifestaciones que son muy comunes, ¿no? La violencia física, la violencia emocional y la violencia sexual. Efectivamente, sí, sí. Esto en diferentes ámbitos podríamos diferenciarla si nos aproximamos a la relación con nuestros hijos, ¿no? Hay un tipo de violencia que empiezan a experimentar los hijos a nivel físico, cuando hay empujones, cuando hay golpes, cuando se rompen la puerta o ciertos objetos de la casa. Hay una violencia emocional, o mejor dicho psicológica, cuando hay verbalizaciones, se verbalizan palabras malsonantes, que esto sí que se aprende fuera, porque hay un momento en que los hijos pues, pierden un poquito el norte, y como orientación que tenían sus padres hasta el momento, empieza el grupo de iguales a tener una mayor relevancia. Este lenguaje que empiezan a referirnos los adolescentes como pichita o este tipo de cosas, intimida, ¿vale? Y a nivel emocional, cuando mienten y hay una manipulación o un chantaje de cosas que ya se van empezando a orquestar, ¿no? Y una manipulación o un tipo de violencia, Antonio, a nivel financiero, a nivel económico, cuando hay objetos de la casa que se empiezan a vender o cuestiones que han sido impagadas y los padres asumen la responsabilidad, empiezan a encontrarse con una serie de faenas, de deudas, o bien por internet o por las compras online. Aquí se pueden traducir este tipo de violencia en el hogar, pero cuando el hijo, digamos, es un poco el propietario del problema. Al final, básicamente, todo deviene de una desestructuración familiar, ¿no? O de normalizar algo que nunca debe serlo. Claro, los hijos son testigos de que a veces en casa pues, hay discusiones, hay dramas, hay situaciones violentas. Todo esto, según las teorías del aprendizaje social, las teorías sistémicas, es un aprendizaje a través de refuerzos y de imitación, ¿no? De todo lo que me rodea. Fundamentalmente se describen, Antonio, algunas peculiaridades de niños que ya empiezan a partir de los 6 años, 6 hasta los 7, 8, 12 años a experimentar comportamientos violentos, a tener conductas agresivas. Y especialmente hay algunos indicadores que hay que estar atentos cuando, en cuanto a las relaciones sociales, no miran por los demás, sino que es un comportamiento egocéntrico de salvar sus propios intereses. Cuando no hay una práctica de las emociones, no se desarrolla la empatía, la compasión, el amor, ¿no? En este caso, y se empiezan a solucionar los problemas de una manera bastante rápida, fugaz, violenta, falta de comunicación. Sí, efectivamente, ahí tenemos datos cuando las familias, en algunas ocasiones, Antonio, viven aisladas, digamos, no hay apoyo de otros familiares que puedan echar un cable, y la madre, en este caso, o en algunos casos la abuela, empiezan a recibir atropellos y situaciones de bastante violencia, porque digamos son las que más se implican en la educación de los hijos. Los padres estamos quizás muy involucrados con el trabajo, con nuestras responsabilidades laborales, y quien es objeto en la familia de mayor implicación son las que reciben situaciones de fracaso, de frustración, de culpabilidad, porque la educación de los hijos pues no es nada fácil. Ya empiezan a despuntar a los 6 años, aunque empiezan a los 12 años fundamentalmente. 12, 15 años hay un comportamiento violento que se puede empezar a despertar, hasta los 17 años como máximo. A los 17 años se mitigan estas situaciones de abuso parental, ¿sabes, Antonio?
el abuso parental identificado como una situación, una conducta abusiva que genera situaciones de humillación, de acoso y de llevar la contraria a la autoridad de los padres con la intención de dominar y de hacer daño, o sea, de herir a los padres, ¿no? Esto puede ser sorprendente porque ¿cómo se justifica esto? ¿Cómo puede venir? Pues son elementos de imitación, de refuerzo y de que está saliendo ahí una conducta bastante compleja. Con lo cual la horquilla la situamos ahí, entre los 12 y los 17 años, ¿no? Pero hasta que llega esa edad de los 12, los niños que son esponjas y se van nutriendo de todo lo que ven, ¿no? Lo absorben todo, lo mimetizan todo, ¿no? Vuelvo a repetir, lo normalizan todo, ¿no? Los niños también, al igual que se puede dar en un proceso de separación, de divorcio, los niños aprenden a mercantilizar, ¿no? A ver qué le puedo sacar a uno y qué le puedo sacar a otro, porque el que más me dé es el que más me quiero y por tanto es el que yo quiero más, ¿no? Entiendo que de alguna manera paralela eso también se puede dar en el seno de una familia donde esa relación esa relación matrimonial es una relación basada en el caos, en la agresividad, en la violencia. Siempre se suele decir que la cuerda se rompe por su parte más débil, con lo cual los niños aprenden a mercantilizar, ¿no? Y se van a por el lado más flojito, ¿no? A ver qué es lo que pueden sacar también. Y todo esto antes de que comience esos 12 años, ¿no? Que cuando tú dices que puede ser el inicio de otro tipo de actitud con respecto a los padres. Efectivamente, este tipo de chantaje y de comercialización o mercantilización es más propio de las niñas a nivel de violencia emocional. En cambio, los niños son más tendentes a la violencia física. A la visceralidad, ¿no? Efectivamente, imponerse con lo físico. No hay diferencias estadísticamente significativas en niños y niñas, parecen ser que es igual, pero esta diferencia en cuanto al tipo de violencia sí que es así. Normalmente suelen identificarse cuando uno es el primero de su casa o cuando ya en el hogar se quedan los padres con algunos hijos porque otros se han emancipado. El que ocupa el primer puesto es normalmente tiene más papeletas o es más propenso a ejercer la violencia cuando anteriormente ha habido situaciones de abuso o de acoso con sus hermanos. Entonces, esta es una situación que a los padres los deja, digamos, debilitados porque sienten vergüenza y experimentan que van a ser cuestionados, ¿no?, por la sociedad o por los medios de comunicación o ante las autoridades de justicia por no haber controlado o no haber hecho bien las cosas, ¿no? Unos sentimientos de culpabilidad, de autoimagen. Está el mito este de la familia armoniosa, tenemos imágenes por ahí, ¿no?, que colgamos en algunas redes sociales donde queremos pretender dar una sensación de una familia exitosa, pero estas circunstancias se suelen tapar. Y aquí hay dos posturas de los padres, Antonio, que quisiera diferenciar. Una, en no hacer caso, en sentirme por cansancio y permitir que un menor empiece a pegar o a ejercer este tipo de violencia. Y en otro caso es cuando uno se retira, digamos, o sea, está dándole a entender, porque es muy importante el aprendizaje que sacan nuestros hijos de nuestros propios comportamientos, ¿no? El adolescente puede llegar a aprender que hay una lealtad de la violencia y se puede ejercer sin ningún tipo de drama, ¿vale? Y después el salirse por la tangente o dejar hacer, ¿no? Esa permisividad que hace que los hijos empiecen a capacitarse de roles que no le pertenecen a su edad, a tomar decisiones y a apoderarse un poquito de este sistema. Es bastante cruel, Antonio, esto es una situación, digamos, vergonzosa y bastante culpabilizadora para los padres, fundamentalmente para la madre, que desempeña todavía esa mayor implicación y arrojo, ¿no?, de ocuparse de estos asuntos, y la abuela, que está ahí precipitadamente en medio de toda esta turbulencia. Al final es una tradición que yo no voy a romper porque me viene muy bien, porque lo he comprobado, salgo beneficiado, salgo beneficiada, ¿no? Cuando esto ocurre ya se ha perdido el respeto a los padres, y que puede ocurrir mucho antes del inicio de la violencia y de la agresividad física, ¿no?, a partir de los 12 años, y bueno, al final pues
hablamos normalmente de la violencia del hombre hacia la mujer, que también se puede dar de otro lado, ¿no? Entonces, pues yo aprovecho esa circunstancia pues porque mamá es una sumisa o porque papá es un manso, es un carzonazo, ¿no? Y entonces, pues ahí entro yo y busco lo mío. Muy bien, a partir de los 12, cuando ya comienza esa violencia física y emocional, ¿no? Primeramente la emocional, ¿no? Porque los niños saben cómo aprenden a moverse, han identificado las fisuras de la coraza, saben por dónde entrar, lo saben hacer perfectamente desde pequeños. Eso creo que lo hemos comprobado todo el mundo. Sí, Los pequeños chantajes en casa, ¿no? Pero aquí hablamos de algo ya mucho más serio y más grave, ¿no? Los niños saben cómo entrar, no les hace falta todavía quizás emplear esa violencia física, sobre todo tú comentas, ¿no? Las niñas son más de dar las vueltas y saber cómo no fabricarse las cosas. Los niños sí, ¿no? Los niños sí son más por imposición física. A partir de que esto comienza, ¿cómo se puede revertir? Porque incluso te pregunto, incluso en una relación matrimonial donde hay respeto, o donde, fíjate, ya me refiero, me voy al otro extremo, ¿no? Cuando la relación entre un padre y una madre es buena, sin embargo también puede pasar que el niño o la niña salga de aquella manera. Sí. ¿No? Aquí, como tú bien dices, las fisuras están bastante identificadas cuando entre los padres no hay una organización ni un ajuste de los mismos criterios, ¿no? Esta sería como una cuestión importante, ¿no? En primer lugar, en un hogar, algo importante es que existan normas. En bastantes familias no han hecho falta ponerse, digamos, a decir, oye, ¿cuáles son nuestras normas de comportamiento, ¿no? A veces se dan por entendidas, son implícitas, no hace falta recordarlas, y cada uno, hay diferentes modelos de familia, pero hay casas en las que se entra, se sale, y cada uno va haciendo un poquito lo que va mejor. En otras familias, ¿no? Está todo bastante bien delimitado, ejércitamente hablando, está todo muy bien estructurado, que tampoco son sistemas de apego funcionales para que se puedan resolver estas carencias que empiezan a verificarse, ¿no? Cuando hay problemas de conducta agresiva. Entonces, el papel de los padres aquí es una pieza clave, que al menos, aunque ellos mismos no se vinculen bien como pareja, porque el hecho de tener relaciones perturbadoras o disfuncionales, donde hay agresividad, por uno de los medios por nuestros hijos, hace que la pareja también se quebrante, o sea, se empiece a fastidiar, ¿no? Tenemos elementos como algunas enfermedades crónicas, alguna discapacidad, un chico con TDAH o una chica con TLP, trastorno límite de la personalidad, erosiona en la pareja, pero aquí los fundamentos son tomarse en serio el papel de padres, actuar como un adulto emocional. A estas edades, aunque nos quieran demostrar los adolescentes que no precisan de los padres, es cuanto mayor necesidad tienen, y la necesidad que sienten es que haya un adulto presente y un adulto que vaya modelando esa conducta. Entonces, en primer lugar, llegar a un acuerdo importantísimo entre la madre y el padre, no solamente de la madre, y que ese rol también se vaya repartiendo, no solamente la madre quien castiga y el padre quien va quitando, quien va poniendo, sino asumir una estructura, y esto es lo que puede, digamos, modular de una manera bastante importante la conducta. Hablamos de, igual que hace 15 días, hablábamos de las relaciones de pareja, ¿no? Y de esa verticalidad u horizontalidad. Decíamos que las relaciones sanas de pareja eran las horizontales, ¿no? Aquí nos referiríamos a lo mismo dentro del matrimonio, ¿no? Que no exista una jerarquía, papá es el que manda, mamá es la que obedece, o al revés, ¿no? Mamá es la que manda, papá es el que obedece, ¿no? Sino que haya una cierta horizontalidad y que los niños vean que tanto uno como otro forman parte son la referencia por igual, pero claro, también eso es básico, ¿no? Que uno no le quite la autoridad al otro. Importantísimo, que haya una serie de normas, que no exactamente se cuestione la autoridad delante de los hijos, ¿no? Cuando esto no nos llevamos bien en la pareja, pues solemos criticar, solemos desautorizar. Esto porque lo ha dicho papá, esto no le hagas ni caso, esto mejor lo hacemos así, no contamos con él, tú fíjate cómo se pone por estas cosas. Entonces, erosiona bastante. En una casa, aparte de las normas, tiene que haber unas consecuencias, y para que haya unas consecuencias tiene que haber unos límites, ¿no? Entonces, los límites, igual que en la pareja, el último día hablamos de límites extradiádicos, en el sentido de que una pareja tiene que posicionarse con respecto a sus familias de origen.
en este caso, los límites hasta dónde el adolescente sabe que puede llegar, ¿no? Hasta qué hora puede llegar de vuelta a casa con respecto a las responsabilidades en el hogar, que sean bastante definidas y haya un espíritu colaborador, ¿no? O de trabajo en equipo. Y hay unas consecuencias y un cumplimiento, Antonio, de esas consecuencias, porque si un padre o una madre dice que va a hacer algo y después esto se incumple, el aprendizaje normalmente suele ser, bueno, ya sabemos lo que pasa aquí, yo me voy a salir con la mía y entonces ahora me empodero y me doy mucha más fuerza para llevar a cabo mis conductas, ¿no? También es algo que no es deseable la comparación de unos hijos con otros, ¿vale? O fíjate tu primo, las notas, las calificaciones, y que cada cual se sienta en su propio ritmo, en su propia naturaleza, en su propia bueno, forma de ser respetado, ¿no? Tú has dicho antes la palabra respeto, esto es importantísimo, ¿no? En tanto en cuanto un padre respeta a la madre, esto es un aprendizaje de los hijos, ¿no? Y nos reunimos y nos sentamos en casa para discutir los problemas. La cuestión es cuando esto ya no se ha dejado de hacer, porque hay familias que no tienen normas, hay familias que no, los límites se sobrepasan, no hay consecuencias, entonces ya nos encontramos con una situación de abuso de poder, como he dicho antes, donde se pone en juego la vida. A veces podemos salir mal parados, ¿no? Entonces aquí hay unos procedimientos terapéuticos que se deben instalar en la familia a base de algún tipo de intervención. Y el cerebro aquí juega una cuestión importantísima. Digamos que cuando estamos sometidos a situaciones de crisis, Antonio, a nivel cerebral hay unas respuestas del organismo, como bien sabemos, a nivel del sistema parasimpático y a nivel del sistema simpático. El simpático se dispara a nivel cerebral, esto significa que nos ponemos en peligro y se origina una prioridad de inseguridad, ya sea de actuación, de inhibición, de huida. ¿Qué ocurre? Que cuando el simpático empieza a activarse, hay una serie de secuelas cuando esta situación se cronifica en el tiempo, y a niveles de salud hablamos de que el corazón funciona a más ritmo de la cuenta, hay muchos más latidos, esto puede llegar a tener problemas en los padres, digo, a nivel de hipertensión o a nivel de trastornos coronarios, ¿no? O de fenómenos cardiovasculares. A nivel tensional, físicamente hablando, hay una tensión y un estrés que se acumula a nivel de angustia corporal, y entonces nos sentimos cansados y físicamente derrotados. Claro, a nivel parasimpático, lo que tiene que ver con los sistemas de razonamiento y de reflexibilidad no se ponen en juego, porque es muy difícil tomar decisiones en situaciones de peligro o donde se ve amenazada tu integridad física. Entonces, a nivel intelectual no se obra, digamos, con mucho juicio. Por supuesto, no nos tenemos que olvidar del sistema límbico, ¿no? Donde está la amígdala, que es donde tomamos las decisiones a nivel emocional. Toda esta situación de violencia se incrementa cuando hay un desajuste a nivel emocional, se pierde el control, y aquí, bueno, hay una parte en el hemisferio derecho, ¿vale? La corteza prefrontal dorsolateral derecha está afectada, donde está, digamos, ubicada la ansiedad, y el córtex orbitofrontal, ¿no? Aquí, precisamente, es donde esta región está bastante excitada, dañada, y es muy propenso, por ejemplo, a experimentar síndromes de estrés postraumático, donde hay una hipervigilancia, ansiedad, depresión, culpabilidad, frustración. Todo esto se aglomera y hace falta también a nivel profesional una respuesta cerebral, no solamente, Antonio, a nivel psicológico, sino que a nivel psiquiátrico, de salud mental, incluso neurológico. En nuestro equipo, por cierto, bueno, pues contamos con esa, digamos, multidisciplinaridad, y hay que abordar los casos cuando ya te estoy hablando de situaciones un poquito pico, donde los padres no saben por dónde salir. Con lo cual hablamos de que ya hay que incidir en lo farmacológico, ¿no? Efectivamente, hay veces que sí, que hay que recurrir a cuestiones de control cuando se ha perdido todo ese para control. Poder calmar a este niño o a esta niña, ¿no? Correctamente. Estamos hablando de eso. Ya por último, en estos minutos que nos quedan, a partir de aquí, oye Javier, todo esto, lo que hemos hablado, no he podido, no he sido capaz, no ha funcionado, y el niño o la niña me levanta la mano, Sí. me grita, no quiero que vaya más. ¿Cómo puedo revertirlo? Sí. ¿Qué puedo hacer?
Importante trabajar con la familia, más que con el adolescente, porque con el adolescente serían especialmente importante trabajar competencias, cómo está la inteligencia, por una parte, qué responsabilidades tiene este joven o medio adulto, ¿no? Este adolescente que va para joven en casa, qué responsabilidades a nivel escolar, qué responsabilidades, cómo tiene, digamos, el control de los impulsos, y en cuanto a su identidad de personalidad sería importante trabajar a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Qué tipo de recursos tiene. Pero fundamentalmente, Antonio, el trabajo sería con los padres para, digamos, en un primer momento buscar un significado de por qué está ocurriendo todo esto, darle un sentido a por qué hemos llegado hasta este punto y no poner en los padres el sentido de control, porque ya el control se ha perdido, ya aquí habría que orientarlos hacia la contención. O sea, cómo podemos contener a un adolescente que está irrumpiendo nuestra convivencia diaria. En esos medios de contención, a los padres habría que uniformarlos de no calentar el ambiente, en el sentido de no tener conductas machaconas, repetitivas, donde dispara la violencia del adolescente, y desde un primer momento establecer en casa qué capacidades son las que este joven o este adolescente hace bien. O sea, tendríamos que darle una versión al adolescente no solamente negativa, porque podría ser la víctima también, sino qué cosas está haciendo bien. El amor de los padres, la responsabilidad que podemos tener, es decir, vamos a desempeñar, vamos a transmitir, a pesar de los pesares, nuestros valores a nivel de familia. Aquí cada familia pues, puede ofrecer lo que tenga, ¿no? Vamos a intentar que, a pesar de que él no nos haga caso, no nos siga, digamos, la conducta que nosotros deseamos que él tenga, pero no desistir en seguir sembrando y tener, ya he dicho, no tanto controlar su conducta, sino contenerla, intentar tolerar algunas cuestiones que no salen bien, porque no podemos controlar todo de un adolescente, pero al menos ponernos de acuerdo, esto es muy importante, en que no se sobrepasen a nivel de peligrosidad algunos límites extremos, y ajustar unas consecuencias, ¿vale? A lo mejor no te voy a lavar la ropa, o no te voy a hacer la comida, o no te voy a dar la paga, o te voy a quitar la tecnología que tengas. Voy a darte donde más te duele. Que no tiene por qué ser, evidentemente, la agresividad, la violencia, no hay que contestarla ni con agresividad ni con violencia, que es lo que te pide el cuerpo en ese momento. En ese momento. Porque también los padres y las madres somos seres humanos y tenemos un límite. Por eso te digo que la atención psicológica... Pero ahí también tenemos que demostrar nosotros que... Debería estar volcada para que los padres, digamos, son los adultos y son los que tienen que contener esta situación, premiando en tanto en cuanto vayan consiguiendo. Por ejemplo, en el ámbito estudios, que vayan sacando las asignaturas, para ser una persona que se integre en la comunidad, ¿sabes? No tanto en cuanto para que me haga mi caso como padre o no, sino para que el que tenga que llevar el control fuera de casa sea el hijo. Esto es importante, transmitir este interés en no querer que el adolescente haga lo que quiere el padre, sino que por su propio bien, oye, en casa tenga unas responsabilidades con respecto a la comida, con respecto a la ropa, a su habitación, a sus responsabilidades, y que, por supuesto, se fomenten en sus relaciones sociales de amistades, pues que se esté juntando con gente que no sea tóxica, y en las relaciones con interpersonales amorosas o afectivas, que no esté abusando o que no se esté, digamos, extralimitando en cuestiones de poder. Es curioso, Antonio, como a veces esto deberíamos hacer un seguimiento, porque el adolescente, cuando se sigue un sistema de contención por parte de los padres que van sembrando, que van escuchando, que van consintiendo, pero hasta cierto punto, y llevando a cabo la consecuencia que se pongan de acuerdo, hay veces que los adolescentes empiezan a mejorar su conducta, pero fuera de casa. Y a esto lo llamamos competencias, ¿vale? Y en tanto en cuanto esas competencias fuera de casa, oye, vayan al instituto, estén sacando resultados, se encarguen de ciertas cosas, es bueno irlas premiando con un sistema como de contingencia, o bien de economía de fichas, o bien de diferentes maneras. Javier, no es tan fácil, ¿eh? No, desde luego que no es tan fácil. Sí es cierto, ¿no?, que se puede identificar la situación que se da conforme a la trayectoria vital que se haya llevado en casa.
por resumirlo un poco, nuestros hijos pueden ser agresivos o violentos en función de si han vivido agresividad y violencia en el seno familiar, en el matrimonio, en la referencia más cercana que tienen, pero también se puede dar pues porque queremos lo mejor para nuestros hijos, se lo damos todo, a nada le decimos que no, no educamos en la frustración, al final creamos pequeños tiranos y cuando nos hemos dado cuenta, pues la cosa se nos ha ido de las manos y algo tenemos que hacer. Por suerte, Javier, estás tú, estáis vosotros, estáis el Instituto Andaluz de Salud Cerebral, ¿no? Que ya vais a abrir en junio las puertas. Ahí en Sevilla, ¿no? Que tengo que decirlo, una treintena de profesionales. Oye, alguna delegación habrá que traerla aquí a Huelva, ¿no? Exacto, la delegación de Huelva la tenemos en la Clínica del Carmen, pero la referencia está en Sevilla, es verdad, es cierto, sí. En Ronda Triana, el día 4 de junio, a las 9:30 de la noche, se inaugura el IASC. Sí. Muy bien, muy bien. Pues con eso último nos quedamos. Javier, muchísimas gracias. El tema es súper interesante. Esto es para abordarlo durante no 20 ni 30, sino quizás nos pueda dar hora y media o 2 horas de programa. Javier, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Antonio.